Buenas tardes. Hoy vamos a abordar el mecanismo de la proyección freudiana y su relación con las técnicas proyectivas que vamos a utilizar en psicopedagogía. En primera instancia, tenemos que pensar que la proyección es una categoría teórica propuesta por Freud y él la considera como un mecanismo de defensa. A partir de este mecanismo, él va a decir que algunos pensamientos, sentimientos y deseos que se tornan o resultan de alguna manera intolerables, que no se pueden admitir, que no se pueden verbalizar, se desplazan y se ubican por fuera del sujeto, en otro sujeto. Podemos usar un ejemplo para entender cómo funciona este mecanismo. En el caso de una persona que ha sido infiel, puede experimentar sentimientos de culpa. Una forma de defenderse de estos sentimientos es desplazando hacia su compañero o compañera y culpándolo o culpándola de infidelidad. Este mecanismo se arraiga, echa sus raíces en lo imaginario. Y si pensamos en lo imaginario, tenemos que referirnos a relaciones o a una relación dual entre el yo del sujeto y su semejante, y el semejante en realidad. El orden imaginario va a estar estructurado a su vez, como dice Lacan, por el orden simbólico. Y si pensamos en lo simbólico, vamos a decir que este orden es constitutivo de la subjetividad. Nosotros vamos a trabajar con niños, niñas y adolescentes que atraviesan una particular experiencia con sus aprendizajes, casi siempre problemática. Entonces, su posición frente a los aprendizajes es problemática. Y esta posición siempre va a ser subjetiva. Si nosotros queremos introducir algún tipo de efecto, de modificación en esta posición subjetiva frente o en torno al aprender, también vamos a tener, por supuesto, que trabajar desde el orden simbólico. ¿Cómo lo hacemos? Y les diría que la puerta, la vía de acceso al trabajo con lo simbólico es la producción proyectiva, como una posibilidad, por supuesto. Y la producción proyectiva, según como lo vamos a abordar en esta cátedra, se va a dar a través de los gráficos. También vamos a hablar de una producción proyectiva lúdica y discursiva. En el caso de la producción proyectiva gráfica en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una instancia de proceso de diagnóstico psicopedagógico, vamos a encontrar que nos permiten acceder a una modalidad particular de constitución de lo simbólico. Y por otro lado también nos va a permitir acceder a conocer cuál es la disponibilidad representacional a partir de imágenes que tienen estos sujetos. Cuando nosotros planteamos la consigna, presentamos una hoja en blanco y es ahí en un contexto transferencial, siempre en un contexto transferencial, que se va a activar el mecanismo de la proyección. Este mecanismo es el que permite o el que hace que esta hoja en blanco se convierta o pase a ser un espacio de representación, donde el sujeto va a depositar sus aspectos simbólicos. Por eso digo que es muy importante y es clave el uso de las técnicas proyectivas, no solo en el proceso diagnóstico, creo que en el marco del tratamiento también las podemos utilizar, ya no como técnicas de exploración, sino como un espacio privilegiado para el acceso y el trabajo en el orden simbólico a partir de la producción simbólica. Vamos a decir que en este trabajo que se va a hacer a partir del dispositivo diagnóstico, vamos a acceder a lo simbólico por la vía de la producción gráfica en este caso, porque estamos hablando de las técnicas proyectivas gráficas, y es ahí donde la consigna de realizar un dibujo, cualquiera sea la técnica que propongamos, va a abrir un espacio para que se produzca
una elaboración, les diría, una elaboración en términos de lo imaginario que va a permitir que se opere un cambio en lo simbólico y que nos va a permitir también acceder a conocer cuál es la realidad psíquica de ese sujeto con el que estamos trabajando. Por otro lado, recordemos que estas técnicas proyectivas son solo una parte del diagnóstico psicopedagógico. Luego van a tener que integrarse con otras instancias, ya no solo técnicas, no solo test o pruebas, sino con otras instancias del proceso diagnóstico, en donde al integrarse se va a producir una suerte de trama entre lo que son imágenes, entre lo que son textos, que va a ser una trama significativa, compleja, que nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son los aspectos estructurales de la constitución subjetiva de niños, niñas y adolescentes con quienes trabajamos y a quienes queremos acompañar en el proceso de construcción de una pregunta en torno a sus dificultades en el aprendizaje. La puesta en marcha de una consigna en relación a la producción proyectiva convoca a un sujeto a producir, pero también a producirse en ese mismo acto. En el marco de esta producción tenemos que tener en cuenta que vamos a acceder a aspectos subjetivos históricos. Y si pensamos en los aspectos subjetivos históricos, tenemos que recordar y reconocer que las experiencias con los otros significativos, han ido dejando marcas y que esas marcas se constituyeron en estructurantes. Cuando planteamos la consigna, estamos frente a una posibilidad de acceder a esas marcas. Y como lo dije hace un momento, vamos a producir por la vía de lo imaginario algunas elaboraciones, ¿no? Las elaboraciones tienen que ver con un intento de movimiento, de poder salir de esta dualidad imaginaria, incorporando lo simbólico a partir de una relación triádica con el conocimiento, con la puesta en acto de una producción simbólica. Y esto es súper importante tener en cuenta, porque estamos trabajando con condiciones históricas que a la vez nos van a permitir comprender y acceder a cómo se fue constituyendo, cómo se fue armando ese sujeto. Esta comprensión va a permitir que también podamos nosotras acompañar y brindar un espacio, una apertura hacia modificaciones posibles, hacia una nueva forma de ubicarse en relación al aprender, una nueva posición subjetiva.